Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por seguir con nosotros. Hoy vamos a revisar cuál es la situación que vive el vecino país. Estaremos en un enlace en directo desde Managua, Nicaragua. Ya le damos la bienvenida y le agradecemos este contacto al señor presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua, el licenciado José Adán Aguerri Chamorro. ¿Cómo han llevado esta emergencia? ¿Cómo han actuado a nivel del sector privado de Nicaragua durante la pandemia? Gracias por estar con nosotros y bienvenido al banquillo. Les saludamos desde Tegucigalpa, licenciado Aguerri Chamorro. Feliz noche. Muchas gracias, don Rosendo. Es un gusto tener esta oportunidad de poder estar en este programa, compartir con ustedes lo que está sucediendo en Nicaragua. Iniciar comentando que en el caso de Nicaragua tenemos una situación totalmente distinta al resto de los países de Centroamérica, una realidad que está enmarcada en la doble narrativa que existe por parte de las autoridades en señalar en relación a la forma en cómo se ha manejado esta crisis sin información, sin transparencia, y que de alguna manera ha significado que el sector privado ha tenido que tomar la salud en sus propias manos. Igualmente la sociedad civil, igualmente los distintos colegios médicos, entonces la misma Iglesia Católica, hemos tenido que actuar poniendo la salud en primer lugar y yendo en una dirección distinta a la que el gobierno ha hecho desde ese punto de vista. Y solo darte un número, Rosendo, solo para ejemplificar, la semana pasada, mientras los promedios de Centroamérica andaban en promedios de contagio de los casos del diario de 3.721 contagios diarios, en el caso de Nicaragua las cifras oficiales eran de 33 contagios diarios, mientras en Centroamérica la semana pasada fallecían 124 personas diariamente, en Nicaragua fallecía una persona diariamente. Entonces esa es la realidad que estamos enfrentando con un gobierno que no transparenta la información. Sí, ¿qué dificultad les ha traído a ustedes, licenciado Aguerri Chamorro, como sector privado, este ocultamiento de información? Porque debemos decir, muy poco se sabe de Nicaragua, salvo estas posibilidades que tenemos de conversar con ustedes, ciudadanos ejemplares del sector privado que se mantienen firmes y que manejan sus propios números. Si comparamos, el MINSA, que es el Ministerio de Salud de Nicaragua, habla de 3.900 casos, 125 muertos, cosa que sabemos no es real frente a otros datos de sectores ya más abiertos que hablan de cerca de 10.000 contagios y 2.500 muertos. Estas variaciones, ¿qué dificultades le ha traído al sector que invierte, al que se atreve a mover la economía en un régimen cerrado como lo mantiene Daniel Ortega y su esposa Rosario? Solo para compararnos con ustedes, en el caso de Nicaragua, cuando revisas las cifras, qué significa Nicaragua sobre Centroamérica, nosotros en base a las cifras oficiales representamos únicamente el 2% de los casos de Centroamérica. Honduras representa un poquito más del 21%. Y lo mismo sucede en el caso de los fallecidos. Representamos el 2.3% de los fallecidos de acuerdo a esas cifras oficiales. ¿Qué significa esto? Esto te provoca una situación de propagación del virus. Esto te provoca que las empresas tengamos que tomar medidas extremas en relación a los protocolos de seguridad. Esto significa que si una persona se enferma, en el caso de un colaborador de una empresa, al no tener nosotros la posibilidad de hacerle una prueba en un laboratorio del sector privado, un hospital del sector privado, ya sea una prueba rápida o una prueba molecular, entonces vos tenés que partir de que esa persona tiene COVID, aunque no lo tenga, puede ser un simple resfriado. Y lo que estamos viendo entonces es cómo estas personas se tienen que ir a su casa para no arriesgar al resto de los colaboradores.
Entonces aquí estamos viendo que en el caso nuestro, que no hemos cerrado la economía, porque aquí no se han evitado las aglomeraciones, aquí no se ha detenido en los colegios, aquí no se ha tomado ninguna de las medidas que recomienda la OMS o la OPS, entonces que tengamos nosotros que tomar este tipo de medidas para asegurar en primer lugar la salud. Ya después viene el tema de la productividad, pero es una afectación, solo para ejemplificar directa el tema de productividad, el no tener el acceso a este tipo de pruebas que ustedes sí tienen en el sector público y en el sector privado. Sí, este punto es importante que nos amplíe y los comparta con nosotros que somos sus vecinos, y por El Paraíso y por Choluteca tenemos comunicación terrestre a diaria, que es la movilidad que se está generando ahora por el cierre de aeropuertos y gran parte del movimiento marítimo. En Nicaragua ustedes, como sector privado, y extendemos el concepto hacia el sistema sanitario privado, hablando de laboratorios, básicamente no pueden hacer una prueba. Solamente el Estado es una prueba. Aunque tengan la disponibilidad de recursos que puedan existir, conexiones con países vecinos, con países hermanos, y vemos el gran mercado de los Estados Unidos, Europa y la misma China, no pueden, así de simple, punto. Es prohibido. En el caso nuestro, Rosendo, hemos trabajado 3 ejes. Hemos trabajado, en primer lugar, el eje sanitario. En segundo lugar, hemos trabajado el eje de abastecimiento. Cuando hablamos de abastecimiento, estamos hablando de abastecimiento de productos médicos y equipamiento, y el abastecimiento de los productos alimenticios. Y en tercer lugar, estamos hablando del eje de la protección al empleo y la sostenibilidad de las empresas. Cuando hablamos del tema de abastecimiento de productos médicos, de equipamientos, lo que nos corresponde hacer como empresa es solicitar la autorización a las autoridades del Ministerio de Salud para que permitan la importación de estas pruebas. Desde que inició el primer caso en Nicaragua, a mediados de marzo, se han estado haciendo estas solicitudes y se ha constantemente negado la posibilidad de poder traer estas pruebas para los hospitales del sector privado que tienen laboratorios y tienen capacidad para poder hacer estos exámenes. Se ha negado la posibilidad de poder importar estas pruebas para inclusive poder de alguna manera dárselas a las empresas, que se las puedan poner a sus colaboradores y proteger así, en todo caso, la misma economía, porque si querés proteger la economía, tenés que partir del principio de que tenés que proteger la salud de tus colaboradores, y lo que nos hemos encontrado es un rechazo rotundo, y esto con un objetivo claro. Si vos permitís que se hagan estas pruebas y lo hace el sector privado, las cifras que muestra el gobierno semana a semana quedarían claramente expuestas como cifras que no son transparentes, que no son reales. Entonces ahí es donde está el problema, que no quieren mostrar números verdaderos sobre esta situación que estamos enfrentando en el caso de nuestro país. Y al ver lo que está ocurriendo en la frontera, muy cerca, relativamente de Managua, en Costa Rica, y lo que está ocurriendo del otro lado en su vecino Honduras, donde los números son totalmente contrarios, ustedes no han buscado la forma cómo hablar con las autoridades del MINSA, con el propio Daniel Ortega, o ese círculo que le rodea les impide esa comunicación para ver realidades, licenciado Aguerri? En el caso, a ver, aquí hay una realidad que viene desde abril del 2018. Nosotros como COSEP, como Consejo Superior de la Empresa Privada, cuando rompimos el esquema que traíamos de trabajo con el gobierno el 16 de abril, 2 días antes de que se den los eventos del 18 de abril, no hemos vuelto a tener una relación producto de la violación que se dio por parte de las autoridades a partir de la crisis de abril. Entonces, no tenemos directamente esa relación desde entonces.
Sin embargo, en el caso particular de las empresas que sí están haciendo este tipo de importación de productos, sí ellos están tocando las puertas del Ministerio de Salud y la respuesta permanente es no. Y esto no es nada más, Rosendo, un tema del sector privado. Este es un tema que semana a semana la Organización Panamericana de la Salud, en su misma conferencia semanal, está retroalimentando sobre lo que está sucediendo en Nicaragua, y ha sido constante el llamado de la OPS a que en el caso de Nicaragua no se tiene información, no se tiene la información como corresponde. Es decir, la información que vos mencionabas hace un rato, de que en Nicaragua hay 3.902 casos y 123 fallecidos, nadie sabe cuántos casos son hombres, cuántos son mujeres, si estos 3.902 casos son en Managua o si están diseminados a lo largo del territorio o si solo están en 3 territorios. No sabemos cuántos jóvenes hay contagiados, no sabemos de los fallecidos, si son jóvenes, si son niños, si son adultos, no hay información. Y cuando vos no tenés información, no tenés tampoco lo más importante, que es la capacidad de tomar decisiones que te ayuden a proteger a la población, porque si estos casos que se están dando están en un lugar específico y la gente no sabe que se está dando en ese lugar, pues se va a seguir contagiando la gente. Entonces, ese es el gran problema que estamos enfrentando, y en el caso nuestro, como te repito, la asociación que trae estos tipos de productos sí está tocando la puerta, las empresas lo están haciendo, y la respuesta, tanto para nosotros como para la OPS, ha sido no. Es decir, licenciado Aguerri Chamorro, un español hablado por nosotros aquí en la región es un sálvese quien pueda para Nicaragua durante esta pandemia. ¿Lo podemos entender así? Desde abril del 18 aquí ha sido muy común utilizar la palabra autoconvocados. Y esto es lo que ha venido pasando desde entonces. Nos hemos autoconvocado para tratar de darle respuesta a esa crisis sociopolítica y nos hemos autoconvocado para buscar cómo proteger nuestra salud con nuestras propias manos. Lo que vos tenés hoy es una situación donde desafortunadamente la falta de comunicación, la falta de transparencia, la doble narrativa, es decir, la narrativa contraria del mundo al revés, donde te dicen que lo que está sucediendo en el resto del mundo, o aquí nomás en la región centroamericana, no es una situación que le está ocurriendo a Nicaragua. Entonces vos todos los días lo que ves es una narrativa en los medios de comunicación oficial donde te quieren mostrar que aquí las cosas están sucediendo como si no ha pasado nada en el resto del mundo, que nosotros tenemos una particularidad muy especial, y eso es una situación que de alguna manera está vinculada, Rosendo, a la misma realidad de la crisis sociopolítica, porque Nicaragua tiene una situación distinta en relación al resto de los países de Centroamérica. Si vos haces una evaluación en este momento de los recursos que han llegado a cada uno de los países de la región para atender a la pandemia, te vas a dar cuenta que en el caso nuestro es infinitamente menos lo que estamos recibiendo de apoyo del resto del mundo para atender la pandemia. Y eso es por esta situación que tenemos las consecuencias de la crisis sociopolítica. Está con nosotros esta noche en directo desde la ciudad de Managua el presidente del Consejo Superior de la empresa privada nicaragüense, José Adán Aguerri Chamorro. Vamos a una pausa. En breve seguimos con este diálogo desde el vecino país.
Seguimos al banquillo, participa con nosotros directamente desde Managua, Nicaragua, el presidente del Consejo Superior del Empresariado de este vecino país. No hay coordinación, me decía el licenciado Aguerri Chamorro. Se han ido muchas ayudas, los cooperantes están satisfechos con lo que observan, mantienen ustedes, al menos con ellos, una comunicación más fluida y revisan la situación de país. ¿Cuál es esa realidad que se está viviendo? Efectivamente, existe una relación importante con los cooperantes, con los organismos multilaterales. De hecho, te mencionaba, esta semana hemos conocido la decisión que tomó el Banco Interamericano de Desarrollo de aportar recursos por $43 millones para atender la pandemia. Este es el primer proyecto de una, digamos, cantidad de recursos importante para atender esta realidad. Antes de esto solo habíamos tenido el apoyo del BESIE de $11 millones, y si vos vas al resto de Centroamérica vas a encontrar que los distintos países han recibido apoyos del Fondo Monetario, apoyos del Banco Mundial, apoyos del Banco Interamericano, diferente en el caso del BESIE, por supuesto. Entonces, en nuestro caso, por primera vez, estamos hablando 4 meses, 5 meses prácticamente después, que estamos recibiendo esta información, esta buena noticia para lo que es la salud de los nicaragüenses, que va a ser afortunadamente manejada a través de organismos como la OPS, para asegurar que se traslade de manera transparente estos recursos a donde tienen que llegar. Pero esto es parte de que estamos enfrentando 2 tsunamis. Nosotros, el tsunami que nos golpeó con la crisis de abril del 18, no lo hemos superado, Rosendo. Aquí hay una crisis que no se ha resuelto. Hay una crisis política que está a las puertas el año que viene, el año de las elecciones, y no hay salida todavía de esta crisis, y se nos sumó a la crisis política, sociopolítica, se nos sumó la pandemia. Entonces, en el caso nuestro, después de haber crecido 7 años consecutivos, hemos caído, con este año vamos a tener 3 años consecutivos de caída. Y probablemente, muy probablemente, por no decir seguramente, el año que viene, que va a ser un año supuestamente electoral, vamos a caer por 4º año consecutivo. Entonces, para nuestra situación, es una situación muy compleja el no tener acceso a recursos del exterior por esa falta de respuesta a la crisis sociopolítica. No nos apoyan los gobiernos que nos apoyaban antes, no tenemos apoyo en ese sentido, pues real. Así es que desde ese punto de vista es una condición muy difícil para la población nicaragüense, sobre todas las cosas, porque son los que sufren al final del día cuando estos recursos dejan de llegar, especialmente en el caso de países como los nuestros, que somos economías informales y que no tenemos sistemas sanitarios, sistemas de salud que tengan la capacidad para poder atender a nuestra población empobrecida. Entonces, es el enorme desafío que estamos viviendo con 2 tsunamis, uno tras otro, en prácticamente 2 años de diferencia. Es decir, en Nicaragua hablar de transparencia es difícil. Es una palabra que ha desaparecido. El oscurantismo informativo es una consecuencia de la crisis sociopolítica, no solo la violación de derechos humanos, sino que también como resultado, para que no se pudiera ver, para que la gente no sepa hasta dónde estamos cayendo, cuál es el nivel de afectación que estamos teniendo, las autoridades decidieron no ser transparentes con la información. Y esto sucede igual con cualquier tipo de información económica.
Nosotros no tenemos los datos de cuántas empresas han cerrado, no tenemos los datos de cuántos empleos se han perdido, no tenemos los datos igual de cuántos exámenes se les está haciendo a la gente diariamente. Aquí en la región, y ustedes lo saben, todos los días ustedes oyen que hoy se hicieron tantas pruebas en cada país y cuáles fueron los resultados de esas pruebas. Aquí en los primeros meses había una situación donde la gente se iba a hacer las pruebas al Estado, o sea, a las clínicas de salud pública, y ¿qué es lo que te hacían? No te daban resultados formales, te decían por teléfono, ¿saliste bien o no saliste bien? Nada más, pero no te daban ni siquiera un papel para decirte, pues, con responsabilidad, este es el resultado de tu prueba. Entonces, el manejo de ocultamiento ha sido una constante a lo largo ya prácticamente estos 20 y pico de meses que tenemos desde que estamos viviendo esta realidad, 27 meses. ¿Y qué ha pasado con la oposición? ¿Por qué podemos advertir que han callado muchas cosas? ¿Acaso hay algunos que se han terminado acomodando a las directrices que manda el comandante Ortega? ¿O cuál es la visión que ustedes como hombres y mujeres generadores de empleo tienen de lo que vive Nicaragua en plena crisis de mundo y para hacerlo más cercano de la región centroamericana en este instante, licenciado Aguerri Chamorro? Rosendo, aquí lo que vos tenés es una maquinaria de comunicación en poder del Estado. O sea, el Estado es el principal dueño de canales de televisión, el Estado es dueño de múltiples radios. ¿Qué es lo que sucede? Aquí ya en Nicaragua básicamente quedamos con un diario escrito que es la prensa. Hay otro tipo de publicaciones que son boletines o semanarios, pues, o sea, que no son diarios, pero que tratan de hacer también un esfuerzo informativo, pero la realidad es que lo que más te encontrás es el control de las empresas que son propiedad en este caso de la familia del presidente, y eso hace muy difícil el que vos podás tener la misma oportunidad de transmitir este tipo de información. Sin embargo, aquí hay que reconocer que a pesar de ese golpe que ha tenido la libertad, en este caso de prensa, que nuestros periodistas han apostado a las redes sociales, que ante los cierres que han habido, que ante las confiscaciones que han habido de los principales medios independientes, pues hoy estamos defendiéndonos, se están defendiendo a través de las redes sociales, y eso tiene, por supuesto, una limitante en un país donde desafortunadamente pues no todas las personas tienen acceso a las redes sociales, a los medios, en este caso, que te permite el Internet. Pues entonces aquí hay una cantidad de población que no tiene recursos, que no tiene ese tipo de acceso, que ven televisión, que oyen radio, y ahí está un desafío adicional que políticamente se está tratando de enfrentar y que de alguna manera en este momento recurrimos a esas redes sociales, a esos medios que se han utilizado a través del Internet para poder de alguna manera mantener esa independencia y esa transparencia contra la propaganda del régimen. ¿Y ustedes cómo han logrado sobrevivir? ¿Cómo han obtenido ustedes respaldo entre el mismo empresariado para no salir de Nicaragua, para no dejar abandonadas muchas empresas de familia, emprendimientos que se han creado en los últimos años? Ha sido un desafío, o sea, ha habido obviamente personas que han decidido dejar el país a raíz de la crisis sociopolítica. Hoy
Nicaragua, y definitivamente nosotros, producto de la crisis sociopolítica, tuvimos una especie de tsunami que nos dividió en dos. Fuimos golpeados de manera muy dura en el mercado interno. Hemos prácticamente tenido las principales afectaciones de esta crisis en el sector comercial, en el sector de construcción, por supuesto, en el sector turístico, en el mismo sector financiero, y lo que nos defendió inclusive nos sigue defendiendo en este momento es el hecho de que tenemos un sector agropecuario que, a pesar de que algunos de nuestros principales productos han bajado sus precios, ha mantenido y ha incrementado sus áreas de siembra. Y también nos está ayudando de alguna manera la zona franca, que se han mantenido a pesar de esta situación que se ha enfrentado pues, con estos dos impactos que hemos tenido a lo largo de estos 2 años y algunos meses. El desafío es grande, el desafío no es fácil, el desafío para las empresas de apostar a seguir aquí en estas condiciones donde además tenemos otra realidad. Hoy nos ven como enemigos, hoy nos ven como golpistas, hoy tenemos que cualquier situación que una empresa hace para poder defenderse, si yo meto un recurso ante una institución del Estado para decir que no estoy de acuerdo con una multa que me están poniendo, por ejemplo, y tengo que recurrir, pues, en ese sentido a utilizar los mecanismos legales, la respuesta siempre va a ser no. Entonces, es una lucha contracorriente, pero lo importante es la apuesta que están haciendo las empresas que todavía han sobrevivido a estas dos realidades para poder seguir adelante. Y eso es algo que pues tenemos que seguir empujando aquí desde el terreno. No podemos abandonar esta lucha, no podemos irnos y dejar esto. Creo que viene un año muy importante y desde ese punto de vista nos estamos jugando el futuro con lo que va a suceder el próximo año en Nicaragua. Está con nosotros esta noche al banquillo desde Managua, Nicaragua, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri Chamorro. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Continuamos en este diálogo a través de Al Banquillo con el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada Nicaragüense, don José Adán Aguerri Chamorro. Aquel boom que nos hablaron de la apertura que tenía Nicaragua en este segundo periodo de Daniel Ortega, ¿fue una utopía, fue una farsa esta atracción de capitales hacia esta nación centroamericana, licenciado Aguerri? Rosendo, lo que te puedo decir es que en nuestro caso, que nos ha tocado vivir la situación de los 70 y los 80 y la Nicaragua que heredamos en 1990, una Nicaragua destruida, en ruinas, una Nicaragua con cero inversión extranjera, con 300 millones de dólares de exportación, con 2 millones de dólares de reservas en el país, una vez que entró doña Violeta al gobierno. Hoy esta Nicaragua que está enfrentando una nueva situación política como la que ha sido la de la crisis de derechos humanos, de violación de derechos humanos que hemos tenido, lo distinto, lo que esperamos que suceda, es que se logre a través de un proceso electoral poder cambiar el sistema, pero nos vamos a encontrar no con una Nicaragua destruida, no con una Nicaragua en ruina. Hoy, a pesar de lo que estamos viviendo,
estamos hablando de niveles de exportación que son muy, pero muy superiores a los que teníamos hace 15 años. Estamos hablando de inversión que ha llegado al país y que no se está yendo del país. ¿Qué significa esto? Las plantas de generación de energía, por ejemplo, renovables, que llegó toda esa inversión en esos años, están aquí. Los ingenios que se construyeron están aquí. Las industrias cárnicas que se construyeron están aquí. Entonces, esto creo que tuvimos esos años. Esos años fueron importantes porque permitieron que una parte significativa de la población nicaragüense creciera en su oportunidad de mejora. Vimos cómo se aumentó la clase media y de alguna manera hoy estamos enfrentando esta nueva situación y de nuevo, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que el gobierno decidió irse por una vía que hoy estamos pagando el precio, todos los nicaragüenses, incluyendo el propio gobierno, incluyendo los propios sandinistas, los propios partidarios, porque aquí no se diferencia en este sentido si sos o no sos afín al partido de gobierno. Igual que la pandemia, tampoco te diferencia en que si sos o no sos afín al partido de gobierno. Todos estamos hoy expuestos, todos hoy estamos padeciendo la caída de estos 3 años económicos y desde ese punto de vista fue una realidad y esa realidad nos va a permitir que si logramos el cambio vamos a tener entonces un país en mejores condiciones de las que heredamos en 1990. ¿Y hay algún tipo de incentivos que en medio de esta crisis se ha planteado por parte del actual gobierno para evitar que muchos empresarios que usted me dice se sostienen con sus inversiones se mantengan a pesar de los obstáculos que hay? ¿O hay alguna preocupación ya bajo este escenario porque no se va a soportar y muchos terminarán saliendo como a finales de los 70 hacia los Estados Unidos, los que pueden, migrando hacia Costa Rica, donde hay miles y miles de nicaragüenses trabajando en el sector agrícola y otros que toman la decisión de llegar a la frontera de Honduras por estas temporadas que ya se prepara el sector del Paraíso, sobre todo, para el cultivo de café? Fíjate que estás tocando un tema que de hecho hoy es una situación que está provocando la pandemia, está provocando problemas porque efectivamente, como bien decís, hay una cantidad de cortadores, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, que son de origen nicaragüense y con esta situación de la pandemia no se está pudiendo entonces realizar esa situación que año con año de manera recurrente sucedía en esta época donde viajaban los nicaragüenses a hacer estas labores de corte. Hoy estamos tratando desde el sector privado, con el sector privado costarricense, de que dentro de esos miles de nicaragüenses que están exiliados en Costa Rica, pues podamos suplir a esa mano de obra que estaba normalmente viajando a hacer este tipo de labores. Pero de alguna manera, el punto de esto, Rosendo, es que el desafío que como país tenemos en una situación donde no hay respuesta ni a la crisis sociopolítica, ni tampoco hay respuesta a la pandemia, entonces es algo que desde no solo el sector privado, sino que como lección aprendida, hoy el sector privado es parte de un esfuerzo colectivo. En el caso nuestro, somos miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia desde prácticamente su constitución en mayo del año 2018, cuando la Iglesia Católica convocó al primer diálogo. Nos ha tocado participar en el primer diálogo, nos ha tocado participar en el segundo diálogo, obviamente sin los resultados que el país requiere.
pero estamos trabajando dentro de ese esfuerzo con todos los otros sectores de la mano, con la sociedad civil, con la academia, con la Costa Caribe, con los estudiantes, con los distintos movimientos que existen, profesores, médicos, para hacer un esfuerzo que nos permita el año que viene, si esto combinado con la presión internacional, logramos llegar a una reforma electoral que culmine con un proceso electoral que sea transparente, que sea observado, y que nos permita de alguna manera cambiar de manera cívica lo que está sucediendo en el país. ¿Qué anhelan como sector privado en plena crisis, en los meses que le restan a este año que, bueno, usted como hombre de empresa privada sabe que el mundo está en un proceso sin detención por encontrar una cura? Pero en Nicaragua parece que esa no es la realidad que se vive. Desde esa óptica, ¿cuál es la aspiración de ustedes, licenciado Aguerri? Fíjate, Rosendo, que hemos sido no solo el país que no ha implementado las mismas medidas que el resto de los países del mundo en general han implementado, sino que hemos sido el país que menos medidas ha tenido el gobierno para poder darle realmente oxígeno a nuestras empresas, especialmente a nuestras micro y pequeñas empresas, y aquí estoy hablando de empresas del sector tanto formal como informal. Como COSEP, nosotros lo que hicimos fue plantear 14 medidas a la opinión pública, al no tener esa posibilidad de sentarnos en la misma mesa con las autoridades. Entonces hicimos un planteamiento de 14 medidas públicas que son las que necesita el sector económico para poder sobrevivir. Hemos tenido básicamente, pues si podríamos ponerle un porcentaje de respuesta sobre 100 a esas medidas, entre un 5 y un 7%. Y eso obviamente hace muy difícil que las empresas, y que aquí estamos aspirando a que le den respuesta a esas 14 medidas. Ahora, obviamente, Rosendo, aquí el tema es que este es un gobierno que se está quedando sin recursos. Muy bien. Es un gobierno en donde los apoyos que tenía de parte de los organismos multilaterales dejaron de llegar. Este es un gobierno que al caerse la economía en 3 años consecutivos ha tenido una caída enorme en los ingresos fiscales y que obviamente se le ha venido entonces reduciendo esta capacidad de poder atender los diferentes temas que le corresponde, en este caso al gobierno de turno, y lo que están haciendo ahorita es que, contrario a lo que se debe de hacer, que es darle oxígeno a las empresas, ante la falta de recursos nos están quitando oxígeno, y eso se traduce en pérdida de empresas y en pérdida de empleo. Muy ese bien. es el desafío que tenemos, cómo culminar el año. Y tal vez un último comentario con esta pregunta es que por lo menos si hay otro elemento positivo que nos ayuda para fin de año, que al principio que se dio el tema de la pandemia creímos que iba a ser mucho más negativo, pero los últimos números nos dicen que las remesas, que es un elemento importante en países como pues, Honduras y Nicaragua, van a ser en este caso números positivos, afortunadamente, aunque no van a ser tan positivos como los del año pasado, pero en el caso nuestro vamos a tener aparentemente números positivos, y eso ayuda a 600.000 familias en Nicaragua sobre una población de 6 millones de habitantes. Entonces, esas 14 medidas y que las remesas sigan va a ser importante. Muy bien, vamos a ir a una pausa, licenciado Aguerri, y luego venimos al cierre en este diálogo que mantenemos en directo desde la ciudad de Managua. Ya regresamos.
Seguimos al banquillo con el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua, don José Adán Aguerri Chamorro. ¿Cómo están trabajando en medio de estas dificultades para salvar la mayor cantidad de empleos? Y no le doy y ni le pregunto en este caso más bien números, porque usted me dice que ni siquiera ustedes que manejan la empresa privada saben cómo están porque todo se oculta. Hemos tenido que crear un esfuerzo privado con los organismos multilaterales que esperamos que resulte en la creación de nuestra propia información. Es decir, estamos trabajando en crear paralelamente la información que antes nos daba el Estado, que nazca ahora del propio sector privado con el apoyo de los organismos multilaterales. Son de las realidades que estamos enfrentando, Rosendo. Esta misma semana, solo para entender en qué país estamos, hubo una situación que ha sido lamentable, el ataque que se dio en la Catedral de Managua, un ataque que fue condenado por el mismo Papa Francisco. Vemos cómo el gobierno le contesta al Papa Francisco diciendo que no se tiene que meter en Nicaragua. Ese es el nivel en el que estamos acá. Esa es la realidad que estamos enfrentando, y esto es una situación en donde lo importante es que como nicaragüenses, como sector privado, como parte de esa ciudadanía que tenemos los diferentes sectores, pues tenemos que trabajar. A pesar de todas estas circunstancias, las empresas las estamos protegiendo, tomando todas las medidas de seguridad necesarias. Aquí se ha hecho un esfuerzo pues, autónomo en relación para que se asegure con protocolos de bioseguridad a toda la industria formal, a todas las empresas formales. Aquí tenemos las principales áreas donde hay mayor aglomeración de trabajadores, son las zonas francas y las empresas industriales, y se ha hecho un enorme esfuerzo para tratar de asegurar su protección, la protección de los colaboradores que tenemos en estas empresas. ¿Tienen temor a que les confisquen? ¿Tienen temor a que les confisquen o que se nacionalicen empresas dadas estas circunstancias que viven, licenciado Aguerri? La semana pasada, en nuestro caso como COSEP, damos una conferencia de prensa semanal y en la semana pasada hablábamos de 3 tipos de inseguridades que estamos viviendo. Estamos viviendo inseguridad en el sector turístico. Hemos visto que han aumentado los incidentes, los robos en las diferentes, digamos, localidades turísticas del país. Estamos viviendo inseguridades en el tema de la distribución en algunas zonas del país de los productos que tienen que llegar a toda la población. Y decíamos que también seguimos teniendo inseguridad en la propiedad privada, porque la semana pasada dimos a conocer que habían habido nuevamente tomas de tierra. Esto no ha dejado de suceder, Rosendo. Hay más de 5.000 manzanas que fueron confiscadas o fueron tomadas, a partir de abril del 18, y recientemente pues vemos que se vuelven a dar 3 nuevas tomas, por lo menos es lo que nos comunicaron nuestro sector productivo en este caso. Entonces, estas son realidades que están pasando, que siguen sucediendo, que afortunadamente no es masivo, pero que sí siguen siendo manejos que hace en este caso el Estado para de alguna manera mantener amedrentado, tratar de mantener amedrentado, en este caso, el sector privado. Don José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua, le agradezco que nos haya acompañado, que nos haya puesto al tanto de la realidad que vive Nicaragua. 30 segundos, ¿cómo reactivar las economías de la región en este tiempo de crisis? Y le reitero el agradecimiento de habernos acompañado esta noche.
El equilibrio, Rosendo, es importante encontrar la prioridad, obviamente es el tema de la salud, pero también el equilibrio que tiene que haber en que no perdamos ni personas naturales, pero que tampoco perdamos las personas jurídicas. Creo que esto es importante porque hacia el futuro vienen tiempos muy difíciles y el sector privado tiene que ser parte de la respuesta a esa situación que vamos a enfrentar. Muy bien, muchas gracias. Le agradezco mucho. Feliz noche. Con nosotros, en directo desde Managua, Nicaragua, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de este vecino país, José Adán Aguerri Chamorro. Por su sintonía, muchas gracias.